Nos ha llevado ahora a la superintendencia y estamos en esa transición de dejar la iglesia y dedicarnos todo nuestro tiempo a la superintendencia. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios es el Dios que llama y seguimos sus órdenes en obediencia a nuestro Dios. Y el Señor ha sido bueno. Acabamos de llegar y salir de la sección de Pensilvania y allí pude darle la conferencia a los pastores y también predicarle a los ministerios femeniles. Y ahora estamos aquí para predicarle la palabra poderosa del Señor. Y mañana estaremos en una iglesia, el día del pastor. Esta es la parte que me mantiene ser pastor. Poder traer lo que Dios dice a su pueblo. Creo, ¿verdad?, que Dios nos da un mensaje fresco para la ocasión, para el momento, para edificar su alma, para edificar su vida. Amén. Y también le traemos saludos del cuerpo ejecutivo, que Dios nos ha regalado un gran equipo de trabajo. Y el Señor pues se está glorificando. Algunos de ellos están en Ohio, otros están en Massachusetts, otros están en la ciudad de Nueva York. Yo me fui a Pensilvania y me quedé aquí para estar con Martín Chávez. Y esta congregación hermosa, de 3 años. 3 años son buenos. Amén. Ya lo demás, Dios lo va a hacer más fácil. Porque 3 años se toma para tener un buen fundamento, una buena solidez. Y qué regalo precioso en este lugar. Amén. Y le felicitamos a su pastor, la directiva de oficiales, su pastora y todos los miembros de esta congregación. Y sabemos que el futuro de esta congregación es tan brillante como la promesa de nuestro Dios. Lo que Dios ha prometido, Él lo continuará cumpliendo en gran manera. Conmigo anda mi esposa, reverenda Yamilera Álvarez, la primera dama. También una de nuestros hijos, mi hija Ashley. Amén. Y vamos a ir a la palabra poderosa del Señor. Saludamos a los pastores que están aquí de las Asambleas de Dios, y obreros y ministros que están aquí de las Asambleas de Dios, y todo ministro que esté de otra organización. Les saludamos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar de pies en este momento y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, el capítulo 3, versículos 1 al 10. Alabados el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel.
Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué bueno saber que todavía Dios habla en el día de hoy, y que todavía hay siervos que oyen el llamado de nuestro Dios. Levante su mano al cielo si puede y pídele al Señor: Señor, háblame en este día. En este tercer año de aniversario necesitamos oír tu voz. Padre, te doy gracias por la victoria de esta congregación bella. Te damos gracias por los pastores, te damos gracias por los líderes, te damos gracias por cada miembro, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, desde el inicio de esta obra. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias por como Ebenezer hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, glorifícate cada día más en esta congregación. Oh Señor, haz algo más en nuestras vidas. Háblanos, oh Dios, haz como tú deseas, y siempre a ti te damos la gloria, toda alabanza, en el precioso nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. En esta tarde estaremos titulando el mensaje: cuando Dios llama. Cuando Dios llama, podemos humillarnos y someternos. No hay otra manera que podemos humillarnos y someternos a la autoridad de Dios y a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Para que nosotros podamos someternos al Dios Todopoderoso, tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que humillarnos ante Él, y a humillarnos se nos hace más fácil someternos a sus órdenes. Y en esta mañana queremos mirar al llamado de Dios. Al llamado de Dios. Un llamado sumamente especial. Cuando me levantaba en el Señor, en la iglesia local, mis pastores me enseñaban que hay tres clases de llamados. Hay aquellos que se llaman ellos mismos. Hay otros que los llaman a ellos. Pero hay uno que es auténtico, hay un llamado muy especial, que es el llamado que viene de parte de Dios. Y cuando Él llama, Él respalda. Y cuando Él llama, lo que se hace en el nombre del Señor es prosperado, es bendecido. La obra de Dios se florece, porque es Dios que lo hace posible a través de hombres y mujeres que Dios ha llamado. Y vemos en esta tarde la importancia en nuestra vida de poder examinar el llamado del profeta de Samuel y aplicarlo quizás a nuestra vida personal. Dice la Biblia en el versículo 1 que Samuel ministraba o servía a Jehová en el templo. Qué privilegio servir al Señor en su casa y estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y dándole un poquito de la historia, su mamá Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo dedicaría a él y lo traería a su casa. No hay nada más precioso que una pareja, un matrimonio que tenga un hijo que lo pueda presentar en los brazos del Señor, que pueda dedicar esa criatura en la casa de Dios, que esa criatura se pueda levantar en el conocimiento de un Dios que no está muerto, sino un Dios que vive para siempre.
si hay algo que necesitamos, que los padres tomemos esa responsabilidad, que dice, instruya al niño en su camino, que cuando llegue a viejo no se apartará de ese evangelio tan poderoso. Fíjense, hermanos, es posible, porque el que le predican el día de hoy, viniendo de una familia muy católica, muy religiosa, aún me pusieron mi nombre porque nací en esa época de Navidad casi. Pero como Dios conoce las cosas antes que nosotros las sabemos, en esa trayectoria de una misionera a cansar nuestra familia, mi mamá y mi abuela nos viajaron a Nueva York y ahí conocieron a Jesucristo en la iglesia cristiana Juan 3:16. Y en ese mismo día, yo teniendo 9 meses de nacido, me presentaron y me dedicaron al Señor. Desde el nursery hasta los Royal Rangers, que acepté a Jesucristo, bautizado en las aguas, luego bautizado con su Espíritu, y luego todo lo que Dios ha hecho a través de los años. Toda mi vida lo que conozco es al Señor y las asambleas de Dios. ¡Qué maravilloso! Por eso, cuando presentamos niños al Señor, creemos que esa dedicación no es en vano. Pero también hay otra responsabilidad, la dedicación, pero también la responsabilidad de instruir a esos niños en la casa de Dios, trayéndolo los domingos, trayéndolo a los servicios, porque es la iglesia de hoy, pero también la iglesia del mañana. Una iglesia que tiene un futuro brillante es una iglesia que veamos los niños corriendo por el templo, caminando por ahí, gritando, haciendo ruido, pero hay un futuro, porque ahí se están levantando adoradores que van a adorar a un Cristo de poder. Imagínense en Juan 16, que mucho espacio para correr cuando yo era niño, mucho terreno para correr, pero Dios nos fue formando y Dios fue encaminando nuestras vidas. Y por eso siempre como pastor, cuando dedico a los niños, es algo especial, porque es la iglesia. Posiblemente ese niño es la persona que puede sustituirnos, puede tomar el pastorado, puede tomar la superintendencia, puede tomar el diaconato de una iglesia, puede tomar un liderazgo importante en la iglesia. O sea que esos niños quizá los vemos como niños, pero amados hermanos, van a ir creciendo y Dios puede hacer algo especial en cada uno de ellos. Y Ana tenía esa promesa ante Dios y pudo dedicar su hijo. Dios la escuchó y ella cumplió su promesa. En el principio del capítulo 3 hay otra nota muy interesante, pero también muy triste. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que no había visión o revelación con frecuencia. Qué bueno saber que en esta casa hay revelación. En esta casa hay iluminación de la palabra poderosa del Señor. Que en esta casa reciben un alimento diariamente, las veces que se congregan, de la palabra sólida del Señor a través de los labios de sus pastores. Oh, amados hermanos, es un privilegio estar en un lugar donde usted es alimentado. La alimentación es importante. Se requiere que coma 3 comidas todos los días. Para aquellos que tienen diabetes, 6 porciones pequeñas todos los días. Cuanto más nosotros que tenemos hambre de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Cuanto más nosotros que anhelamos ver a Cristo cara a cara. Cuanto más que nosotros tenemos una experiencia con un Dios que no está muerto, sino que vive para siempre, que Él ha cambiado nuestro lamento en baile, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová, mi Dios, estará contigo donde quiera que vayas.
Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aunque vengan muchas aflicciones, muchas son las aflicciones de justo, pero Jehová tu Dios te librará de cada una de ellas para la gloria de nuestro Dios. Aunque Dios había hablado directamente y audiblemente a otros caracteres bíblicos como a Moisés y a Josué, su palabra se hizo rara durante el tiempo de los jueces. Para cuando vino Elí no habían profetas trayendo el mensaje de Dios. Los sacerdotes eran en esos tiempos corruptos y ni siquiera seguían su ley. Por 300 años el pueblo no escuchó nada y casi nada de parte de Dios. En medio de todo Dios toma la iniciativa. Qué bueno saber que en medio de todo Dios toma la iniciativa, porque es la obra de Dios. Y sí, comunicó personalmente con un joven llamado Samuel. Era de noche cuando se comunicó Dios con Samuel. Todos estaban durmiendo y Jehová llama a Samuel por primera vez. Samuel responde: heme aquí, pensando que era Elí quien lo llamaba. Esto sucede 3 veces. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces nosotros le respondemos a Dios? ¿Le respondemos a Dios en la primera vez que nos llama? ¿O en la segunda vez que nos llama? ¿O en la tercera vez que nos llama? No importa las veces que Él nos llama. Cuando Dios tiene un propósito, Él te seguirá llamando hasta que usted mismo conteste el llamado de nuestro Dios. Y a la tercera Elí reconoce que era Dios quien lo llamaba. Qué bueno saber que cuando usted se está levantando en el ministerio y los creyentes pasan por el discipulado y las enseñanzas de sus pastores y la palabra poderosa del Señor es enseñada y su vida va siendo instruyendo y formándose como mentor de su vida. Y Elí, siendo el mentor de Samuel, le dice: estoy reconociendo que si no yo que te estoy llamando, hay alguien más poderoso que yo que te está llamando. Hay uno más grande que te está llamando. El mismo Dios que me ha llamado es el Dios que te está llamando. Y si Él te llama, de nuevo, la instrucción fue: Samuel, de esta manera debes responder. Y ahí lo vemos en el versículo 10 que dice: Jehová vino, se paró allí. Oh, qué bueno saber, hermanos, cuando Dios quiere tomarte la atención, Él se para donde tú estás. Él llega donde tú estás. Pero Él te encuentra porque conoce dónde estamos. No importa dónde tratemos de escaparnos del llamado de Dios. Cuando Dios tiene un propósito, Él te va a llegar donde tú estás. Y dice la palabra de Dios: se paró allí y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, porque tu siervo oye. Ahí vemos, ¿verdad?, la señal de una persona que entra en el lugar de humillación, de humillarse ante el Dios Todopoderoso y está dispuesto a someterse a Dios. No hay duda que sus pastores han recibido ese llamado y se han humillado ante los brazos poderosos del Señor y se han sometido a la voluntad del Señor, porque posiblemente reverendo Martín Chávez puede estar en estos momentos en otro país viajando y predicando la palabra del Señor, pero Dios tiene propósitos y es un privilegio que ustedes lo tienen como pastor en este lugar para darle esa palabra poderosa. Hay varias cosas que podemos aprender de este pasaje acerca del llamado de Dios. Cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. Dile a la persona a su lado: Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Él es quien llama. Él sabe lo que quiere de nosotros. Nos llama no porque nos necesita,
sino porque quiere compartir con nosotros su obra grande y divina. Y uno de los significados de la palabra llamó es dirigirse a alguien por nombre. Y dirigirse a alguien por nombre implica que uno conoce a esa persona. Y tal vez Samuel no conocía a Dios de cerca, pero Dios le conocía a él. Anhelaba una relación personal con aquel joven y usarle en gran manera. Desde antes de nacer le había destinado para su servicio. Cuando Dios llama, Dios toma la iniciativa. La tomó a su madre concebir y a llamarlo personalmente en aquella noche. Lo llamó 4 veces. Cuando Dios llama, Dios continúa hasta que nosotros respondemos. Qué bueno que usted puede responder: heme aquí, Señor. Él pensaba que el hombre le estaba llamando, Elí. Y aún con el hombre, él estaba diciendo: heme aquí, estoy a tu servicio. Pero cuanto más cuando Dios nos llama personalmente. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de señores, al Todopoderoso, el que te dio la vida, que si respira hoy tiene que darle gracias a Dios. Si Él te salvó, hay que darle gracias a Dios. Fíjense, hermano, 3 años atrás aquí no había ninguna persona. Martín Chávez me dijo: empezamos de la nada, pero hoy, 3 años más tarde, hay almas sirviendo al Señor. Ese es el regalo de Dios, ese es el milagro del Señor. Muchas veces pensamos en milagros. Dios levanta a alguien de una silla de ruedas y Dios lo puede hacer. Dios sana a alguien que no puede ver por su propia vista y Dios lo puede hacer. Y decimos: qué tremendo milagro en esa cruzada. Pero cuando una alma viene a los pies de Jesús, ese es el milagro de los milagros, porque el diablo lo tenía atado, pero Cristo rompió las cadenas. Cristo te libertó. Cristo te hizo nueva criatura. Las cosas habían pasado, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios no llamó a Samuel una vez, sino 4 veces. ¿Cuántas veces te tiene que llamar para que responda? Ojalá que en la primera llamada puedas responderle al Señor. Que no pase como Jonás. Jonás, que tuvo que ser tragado por un gran pez. Porque aunque quería hacer algo bueno, pero es donde Dios te quiere enviar, donde Dios te quiere llevar. Persistió llamándole. El Dios que nosotros servimos es un Dios que persiste y quiere llamar hasta que podamos responder. Quería hacer tantas cosas en este joven y a través de los suyos también, que no le dejó quieto. Finalmente aquel joven con gran potencial respondió. Cuando Dios llama, hay que responder a ese llamado. Hay que decir: Señor, heme aquí. Y aquí es donde podemos llegar al final de esta historia. Cuando Dios llama, espera que respondamos en obediencia y en sumisión. Oh, amados hermanos, es un asunto de obedecerle a Dios. Obedecer cuesta, pero desobedecer cuesta más. Obedecer es algo grande y especial en nuestras vidas. Si usted quiere prosperar en el Señor, tiene que obedecer el mandato de Dios Todopoderoso. Cuando Él te llama, haz lo que Él te llama de hacer y verás su vida prosperar. No te sientas triste, sino siéntate privilegiado, que el que te está llamando es el Señor. Porque la contestación de Samuel era típica del siervo que escucha y obedece el plan de Dios. La respuesta de Abraham y Moisés y Isaías y Samuel fue de obediencia y sumisión, la misma que Dios espera de ti y de mí. En otras palabras, muchas veces tenemos que poner nuestra agenda al lado, nuestros planes al lado, nuestros sueños al lado y decir: Señor, no es mi plan, ni mi sueño, ni mi deseo, es lo que tú deseas, es lo que tú quieres, es lo que tú anhelas para que yo pueda triunfar en ti. Una de las verdades centrales de esta palabra, en mi experiencia con Dios, es que no podemos seguir a Dios y quedarnos donde estamos.
sino que nuestra vida tiene que ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Cada experiencia tiene su propósito. Necesitamos hacer ajustes muchas veces en nuestras vidas para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. La obediencia nos va a costar a nosotros, pero también a aquellos que están a nuestro alrededor. Dios quiere que nosotros podamos responder como personas humildes ante su presencia y someternos a Él cuando sentimos el llamado de Dios, ya sea para seguirle en el servicio o recibir su salvación, porque todavía Dios quiere salvar vidas y almas. Todavía Dios quiere transformar un montón de almas para el reino de los cielos. Si eres el único que le sirve a Dios, tú y tu casa puedes servir al Señor. Aquellos que todavía no le sirven, créale a Dios por fe que le están sirviendo al Señor, que estarán aquí al lado suyo alabando y glorificando el dulce nombre del Señor. Que sus hijos no le sirvan al Señor, siga orando, clamando por ese hijo, por esa hija, que cuando menos lo piensa, ahí está adorando el dulce nombre de Jesús. Como Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con ellos también. A Dios le interesan los hogares y la familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia es importante en la casa de Dios. La iglesia se compone de familia. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es usted y yo. Y esta iglesia es levantada por Dios y ha usado un vaso, instrumento para la gloria de Dios. Y aquí vemos el fruto en esta tarde. Gloria a Dios por esa victoria. Y ¿sabe qué? Todavía no ha terminado Dios, sino que esto es simplemente un comienzo de cosas mayores, de cosas más que Dios quiere hacer.